Bueno, muy buenas tardes. Hoy nuevamente con esta segunda jornada de Yes Week 2020 virtual. Realmente es un placer volver a recibirlos. En el día de ayer tuvimos 4 actividades realmente muy interesantes. Fue prácticamente internacional también porque lo cerramos con 2 disertantes de Colombia, de la Fundación de Educación Superior Nueva América, con la cual el Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe ha firmado un convenio recientemente de colaboración mutua y desde ya estamos muy agradecidos. Les recordamos que este evento, al igual que el año pasado, fue declarado de interés por el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe, también por la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe y de la misma forma por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, al igual que el año pasado. La diferencia con el año pasado, ustedes lo recordarán, en la primera edición, una edición experimental que salió realmente muy bien de manera presencial y este modo virtual en esta segunda edición, con una experiencia totalmente distinta para nosotros y para ustedes, que esperemos que disfruten, así como lo disfrutaron ayer y hoy lo puedan volver a disfrutar. Hoy realmente podemos decir que el día es internacional. Tenemos 2 disertantes desde España, aunque uno no está en España. Uno pudo salir de España, viajó hacia otro continente, está en este momento en Washington y ya lo vamos a presentar. Vamos a tener una jornada fantástica con la visita, la participación de Carlos de Vega, de Abel Rincón Vázquez, la proyección de la charla del Día Programador, programar en tiempos de pandemia, y para cerrar el día de hoy con Adrián Candelmi en su charla Crear es creer y hacer. Vamos a empezar como el día de ayer. Vamos a presentar el trabajo y la participación de los alumnos de tercer año de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo con la colaboración de uno de sus docentes de tercer año, Danilo Mettini. Vamos a la primera y efemérides del día, primera de las 4. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las efemérides del 27 de octubre. Un 27 de octubre, pero de 2010, fallecía el expresidente de la Nación Argentina, Néstor Kirchner, a los 60 años de edad. Néstor Kirchner fue un abogado y político argentino que ejerció la presidencia del país entre 2003 y 2007. Antes de colocarse la banda presidencial, había sido intendente de Río Gallegos en 1987 y además fue 4 años gobernador de la provincia de Santa Cruz desde 1991. El exmandatario fue miembro de la Juventud Peronista, estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández, a quien le entregó el poder en 2007. Junto a Cristina Fernández, Néstor Kirchner tuvo 2 hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Durante el 2010, la salud del expresidente Kirchner se debilitó seriamente. Una operación en febrero de ese año lo vio obligado a alejarse por un tiempo de sus funciones, aunque ya en marzo reasumió a la jefatura del Partido Justicialista pensando en las elecciones presidenciales de 2011. Además, en mayo fue elegido secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Néstor Kirchner falleció a los 60 años de edad en la ciudad del Calafate, provincia de Santa Cruz. Según el parte médico oficial, el expresidente murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio neotraumático el 27 de octubre de 2010. Esto ocurrió un día como hoy, un 27 de octubre de 2010, fallecía Néstor Kirchner. A estar atentos, que las efemérides continúan. Saludos. Excelente, bueno, esa fue la primera y efeméride del día. Nos van a estar acompañando la participación de los alumnos de tercer año de Periodismo Integral y Deportivo como parte de sus prácticas profesionalizantes, las primeras experiencias y compartidas en este momento para todos nosotros, para que la podamos disfrutar y nos podamos informar de cosas, de hechos que sucedieron un día como hoy, 27 de octubre, pero años atrás. Es hora de presentar a nuestro primer disertante. La charla la hemos denominado Elementos del Periodismo en 2020 y tiene mucho que ver con parte del contenido que va a iniciar esta charla. Vamos a presentarlo de España. Carlos de Vega es subdirector del diario El País, responsable del área audiovisual del periódico que se ha convertido en líder en España en contenidos de video. Antes de llegar al país hace 5 años, Carlos trabajó en Berlín en el lanzamiento del canal en español de Deutsche Welle,
donde también fue presentador de noticieros. Durante 7 años fue corresponsal en Washington de 4 y CNN+, cadena de noticias asociada a CNN. Carlos de Vega inició su andadura como periodista en Canal Más. Ha colaborado con NTN24 como editor del programa Efecto Naim. Es profesor del Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, El País, y autor del libro Se alquila Casa Blanca. Sobre su experiencia como corresponsal en Estados Unidos, bien digo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de León y máster de Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ciudad en la cual no está en este momento Carlos, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Antes que nada, encantado de estar aquí con vosotros, agradecido por esta iniciativa del IES de Santa Fe y muy contento de, aunque no nos podamos ver, no nos podamos tocar, no podamos estar juntos, pero bueno, que nos permita la tecnología estar cerca y poder hablar unos con otros y compartir experiencias, fenomenal. Estoy en Washington, tú lo decías antes, ¿no? Estoy ahora mismo en una habitación de hotel, luego os la enseñaré para que veáis que este fondo tan neutro que he conseguido en un rincón de la habitación, bueno, pues esconde un poco todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque es verdad que la semana que viene hay una gran noticia, que es las elecciones en Estados Unidos, y aunque parezca imposible viajar, pues bueno, en una ocasión como esta, al final hemos conseguido salir de España, que ya sabéis que ahora mismo las cifras de la pandemia están disparadas y es muy difícil y estamos prácticamente encerrados en nuestras casas, y llegar a este país que la situación es casi igual o peor de la que tenemos allí. Entonces, bueno, luego os cuento un poco porque el propio viaje en sí ha sido una aventura, pero estamos aquí para trabajar en la noche electoral del próximo martes de aquí de Estados Unidos. Excelente. Y Carlos, ¿estuviste en realidad siempre relacionado a la política en Estados Unidos? ¿Estuviste siguiendo campañas electorales de anteriores presidentes de los Estados Unidos? Y esta es una, si bien es algo ya recurrente, digamos, en tu carrera profesional, es una situación especial y un momento también especial para Estados Unidos. Sí, sí, es muy especial. Yo, la verdad es que nos pasa un poco a todos los periodistas que al final hemos trabajado en Estados Unidos como corresponsales. Es un país que, lo sabéis todos, ¿no? Es una película, es una auténtica película en el momento en el que comienza el día hasta que termina. Todo lo que pasa aquí realmente tiene un interés porque en el fondo nos afecta prácticamente a todos. Y Washington además es el centro de esa película interminable, ¿no? Con lo cual, al final, una vez que estás aquí y trabajas aquí y vives unos cuantos años en este país, te engancha y te apasiona de tal manera que prácticamente no te puedes ya desprender nunca, ¿no? Yo tuve la suerte de estar trabajando en Estados Unidos durante 8 años. Fueron además unos años, siempre son años interesantes, pero fueron años muy bonitos porque fue la presidencia de Obama, los últimos años de Bush como presidente. Y después he intentado, siempre que he podido, en las elecciones al menos volver para volver a engancharte un poco a toda la tensión informativa que provoca una noche electoral como esta. Esta en particular es especialmente interesante por el hecho de que Donald Trump no es un presidente al uso, es un personaje que llegaba fuera de la política, que ha hecho pues lo que todos hemos visto que ha hecho, que ha actuado de una manera muy peculiar también, y además en medio de una pandemia en el último año, ¿no? Con lo cual hay una situación que puede ser bastante original para lo que es la historia de este país, y es que un presidente que lleva 4 años no renueve durante otros 4 años. Es algo que ha sucedido unas cuantas veces en la historia, pero cuando ha pasado ha sido porque el momento del país era un tanto especial. Con lo cual, ahora mismo estamos en esa tesitura de una victoria que normalmente debería de ser más o menos clara para un presidente que cumple 4 años y que renueva otros 4, como le pasó a Obama, como le pasó a Bill Clinton, como le pasó a George Bush. En este caso no está ni mucho menos claro. Así que va a ser pues eso, una noche frenética de ir mirando el minuto a minuto de lo que pase el martes que viene. Un momento súper especial y quería ir ya de lleno al nombre de tu charla, que en realidad en los primeros contactos que tuvimos yo te lo propuse, porque me quedé muy enganchado con una charla que vi en una presentación tuya en León, en TED de León, en el año 2018, y en donde avisorabas o planteabas cuáles iban a ser los elementos del periodismo, los 5 elementos del periodismo en el 2020. ¿Sí? Ya pasaron esos 2 años desde ese momento, hoy estamos en el 2020, y nos gustaría también que nos cuentes qué es lo que ves de acá para adelante, sobre todo información muy útil para quienes se están formando actualmente en la institución y en otras instituciones, en las carreras de comunicación. ¿Qué ves
cuáles son los elementos del periodismo a tener en cuenta o qué ves para el periodismo de aquí a 2 años. Si te parece, vemos aquella o recordamos algunos minutos, unos 8 o 9 minutos de aquella charla que diste en León. ¿Te parece? Es un poco trampa, pero sí, me parece bien, porque además lo que has hablado en el pasado, como luego no se cumple, es como te hemos descubierto. Pero sí, yo creo que va a ser interesante verlo y comparar qué es lo que sigue siendo válido y lo que luego podemos desarrollar hacia el futuro. Excelente. Vamos al vídeo entonces. Es septiembre de 2008. Hay un pequeño pueblecito en el norte de Alaska que se llama Kaktovik, que está en el Círculo Polar Ártico, donde está comenzando el invierno. Los esquimales que viven allí siempre han vivido pues, de las pieles de oso polar, de la caza, de la pesca. Unos años antes descubren que debajo del hielo tienen enormes cantidades de petróleo. Y ese año 2008, la candidata republicana a la Casa Blanca, Sarah Palin, decide que ese petróleo se tiene que comercializar. Convierte este tema en una de las polémicas de la campaña, así que allí estábamos, mi cámara y yo, haciendo un reportaje sobre Kaktovik. Prácticamente aislados, solamente teníamos una llamada que hacíamos desde un teléfono fijo en un albergue donde dormíamos por las noches para comprobar con Madrid que todo estaba bien. Ese día la llamada fue de la siguiente manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, necesitamos que hagas un directo desde Nueva York dentro de 4 horas. Carmen, estamos en Alaska. Bueno, bien, de acuerdo, pero ¿puedes volver a Nueva York? ¿Cuánto tiempo tardarías en llegar a Nueva York? No sé, 2, 3 horas, 2, 3 días. Esto está muy lejos, estamos completamente aislados. Pero, ¿sabes lo que ha pasado? No, ¿qué es lo que ha pasado? Acaba de hundirse Lehman Brothers, la bolsa está por los suelos y no sabemos qué consecuencias va a tener todo esto. Ups. La noticia que iba a marcar los próximos 10 años, la noticia del año, desde luego, y nosotros estábamos completamente aislados en un pueblo de Alaska sin poder hacer prácticamente nada. Bueno, puede parecer que la peor forma o la manera más radical de aislarse para poder informar, para poder transmitir contenido, para poder hacer buen periodismo, es estar eso, en un pequeño pueblo alejado de todo, desconectado del mundo, y que eso es lo que impide realmente hacer información. Realmente esto es así, pero es anecdótico. Hoy, en las sociedades en las que estamos de superinformación, hay 5 elementos que son los que definen verdaderamente cuándo podemos y cuándo no podemos hacer buena información. El primer elemento, tristemente, pero es verdad, para poder informar bien, es el dinero. Los grandes medios de comunicación son normalmente empresas privadas. Tienen cuentas de resultados, tienen consejos de administración y necesitan beneficios para poder pagar las redacciones que trabajan en ellos. Hoy ese dinero es uno de los grandes condicionantes. Hasta hace poco el problema estaba más o menos bien resuelto con una cosa que se llamaba la publicidad. Los periódicos tenían decenas y decenas de páginas de publicidad y en las televisiones también había muchísimos anuncios. Hoy, mirad los periódicos que habéis comprado, si los habéis comprado, cuántas páginas de publicidad tienen. De hecho, mirad cuántos kioscos hay en vuestros barrios para poder comprar los periódicos. La prensa escrita desciende sus ventas entre un 10-15% cada año de forma irremediable. Y es verdad que en la tele sigue habiendo muchos anuncios, pero las grandes empresas empiezan a dar cuenta que los más jóvenes no veis ya la televisión. Con lo cual, no hay dinero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? Sí, hay futuro. Y además tiene el nombre de una palabra, Netflix. De repente hemos descubierto que somos capaces de pagar una pequeña cantidad de dinero por entretenimiento. Bueno, pues ese esquema vamos a ver cómo se va a trasladar dentro de muy poco tiempo a las grandes cabeceras de medios de comunicación. De hecho, en 2019 todas las grandes cabeceras de periódico de España van a empezar a probar métodos de pago, una pequeña suscripción por recibir información. Es algo que está ahí, que va a pasar y que además tiene un camino de éxito que está ya comprobado. Nosotros nos estamos mirando constantemente en el ejemplo de un diario, el New York Times. Lleva 7 años haciendo ese ejercicio y hoy por hoy ha conseguido ya 3 millones de suscriptores y más cantidad de ingresos por lo que les llega de esos suscriptores que por lo que son los métodos tradicionales de ingresos para un periódico. Segundo elemento, la organización.
Olvidaros de esa imagen romántica del periodista que está por las noches fumando, bebiendo, escribiendo en un papel de una forma un tanto desesperada y aislada. Todo eso ha cambiado completamente. Hoy la información viaja a velocidades vertiginosas. Hay toneladas y toneladas de contenido que tenemos que gestionar. Es un poco como si estuviésemos en un río en el que hay muchísima corriente y vamos en kayak y tenemos que manejarlo con muchísima precisión para no caernos. Bueno, todo eso hace que la maquinaria de un medio de comunicación tenga que estar perfectamente organizada. El periodista hoy ya no solamente escribe o produce contenidos, sino que tiene que saber también cómo distribuirlo en sus redes sociales, en sus canales de YouTube, cómo se relaciona también con todos los lectores o con todos los espectadores que interactúan con él a base de mensajes directos. Todo eso está ahí, y no solamente en lo que somos los periodistas que producimos información, también las empresas o los políticos han experimentado una organización extremadamente acelerada. Una marca como, por ejemplo, Red Bull, que probablemente hace 10, 12 años cada vez que tuviese que emitir un mensaje haría un comunicado de prensa, hoy ha cambiado completamente sus estructuras. Hoy tiene ya una redacción de periodistas y no solamente eso, sino que tiene sus propios canales de televisión, sus propias publicaciones para emitir los mensajes que quiere. Tercer elemento, la formación. Sigue siendo básica, pero ojo, porque aquí no hablamos de la formación universitaria, que sigue siendo también muy importante, sino la formación que recibimos antes, la que tienen los chavales en los colegios. Es muy interesante ahí ver cómo son las diferentes experiencias en los distintos países. En Estados Unidos, por ejemplo, a los chavales desde muy pequeños en los colegios les enseñan retórica, cómo hablar en público, cómo enfrentarse bien a un auditorio como este. Eso, con los años, se traduce en unos medios de comunicación que son muy ágiles, que pueden sintetizar muy bien los mensajes, que van a un ritmo trepidante. Es más, si veis cualquier documental o cualquier noticia de una cadena de televisión americana, os daréis cuenta que desde el granjero de Kentucky hasta el informático de California o el científico de Houston, todos saben, frente a una cámara, lanzar mensajes en 15, 20 segundos que se pueden entender. Son perfectos para la televisión. En cambio, en Alemania es distinto. La información es mucho más espesa, mucho más teórica, mucho más reflexiva. Todo eso luego se traslada también a la forma como hacen periodismo. Los presentadores de televisión son estáticos, son casi como bustos parlantes sin sentimientos. Transmiten los mensajes de una forma súper seria. Es noticia, y esto lo digo porque es real, el día que deciden, después de muchos años, cambiar la mesa del telediario por una diferente, y eso se convierte en noticia porque es algo que es completamente inamovible. Y en la prensa escrita pasa un poco lo mismo. El lenguaje que utilizan es muy técnico, es muy elaborado, no tiene nada que ver con el lenguaje que utilizan en la calle los alemanes, es una cosa mucho más densa. La formación sirve también de entrenamiento para el cuarto de los elementos, el talento. Hay parte del talento que puede que sea innato, yo creo que todo el talento se entrena, pero demos por hecho que parte de ese talento viene con la persona. La otra gran parte de ese talento es un entrenamiento que se lleva a cabo a través de la formación y a través de la experiencia. Es un talento que ha cambiado mucho también en los que trabajamos en medios de comunicación. No se trata ya tanto de detectar dónde está la historia, de cómo contarla, sino que ahora vivimos en ese mundo del río con la corriente tan fuerte en la que tenemos que ver también cuál es lo que no es historia, lo que venimos llamando fake news, que ahora vamos a empezar a llamar noticias basura. Hay un torrente enorme y enorme de información que no es real que tenemos que controlar. Y el quinto elemento básico también, la tecnología, que lo ha cambiado absolutamente todo. Hoy, en estos aparatitos que tenemos en el bolsillo, tenemos más tecnología que toda la que se utilizó para llevar el hombre a la Luna. Gran parte de la tecnología que encierran estos teléfonos la utilizamos para entretenernos, pero también para informarnos. Eso nos ha cambiado completamente el escenario también a los periodistas. Si pudiésemos trasladarnos a la redacción del País ahora mismo, veríais cómo el centro de la redacción, que hace unos años estaba llena de periodistas, hoy la ocupan otros perfiles. Diseñadores webs, desarrolladores de lenguaje informático, técnicos SEO, técnicos de analítica, expertos en redes sociales. Todos ellos trabajan y desarrollan contenidos de la mano de los periodistas que trabajan también en esa redacción. Esa tecnología nos está llevando además a fronteras completamente desconocidas. La próxima que tenemos es qué hacer con la inteligencia artificial,
cómo trabajar con los algoritmos, hasta dónde los queremos llevar. Ahí vamos a tener dos opciones, que los robots sean robots que trabajen con nosotros y que trabajen para nosotros, o que los robots sean elementos que sustituyan el trabajo que nosotros hacemos. En ese debate estamos. Yo opto por la primera opción. Bien. Bueno, hasta ahí, qué interesante, ¿eh? Este fue el video que disparó mi comunicación contigo en su momento, que realmente me pareció muy interesante, y lo que planteabas recién, Carlos, hace unos 8 minutos, 9 minutos atrás, que es ver, confirmar cuál de esas cosas se cumplieron, cuál de esas cosas no, y por ahí buscar el argumento del por qué no, ¿no? Sí, eso sería lo que, bueno, vamos a intentar hacerlo a partir de ahora, ¿no? Yo como la conferencia la di hace 2 años, lo lógico es que diga, todo se ha cumplido, todo es maravilloso, tenía razón al 100% en todo lo que ha pasado. No es tanto así, la verdad. Hombre, hay cosas que además es fácil pensar que van a pasar y otras que todavía no han pasado o que están empezando a ocurrir. Yo, si te parece, lo que podemos hacer es ir punto a punto, viendo en el momento en el que estamos ahora y por la experiencia que ha habido de lo que ha ido pasando en el mundo del periodismo, qué riesgos nuevos aparecen. Yo te comentaba que me parecía súper interesante el video y lo que vos planteabas hace unos minutos atrás, antes de visualizar esa presentación, que fue el analizar, a ver, en 2 años que transcurrieron y con esta nueva situación, esta nueva normalidad, como llaman muchos, qué cambió, qué se produjo, cuáles cosas se llevaron a cabo y cuáles cosas no, y cuáles fueron los argumentos o el fundamento de por qué no se cumplieron algunas de las cuestiones. Claro, yo lo que te decía, Lucho, es que como la charla la di yo, lo lógico sería que dijera que todo se ha cumplido, he acertado todo al 100% y que todo ha sido lo que yo había pensado, vamos, que ha ido al minuto. Pero bueno, evidentemente no es así, no es así. Hay algunas cosas que estaban ya en marcha y que lo vamos a ver ahora, que en el fondo han seguido hacia adelante, pero igual es lo que dices tú, ver un poco qué es lo que ha pasado en cada uno de estos hitos o en cada uno de estos puntos básicos del futuro del periodismo y luego también qué riesgos han aparecido nuevos, ¿no? Es verdad que la situación que tenemos ahora mismo es un tanto especial porque la pandemia ha estropeado todo lo que estaba previsto o todo lo que teníamos previsto en todos los países del mundo, pero no deja de ser también un elemento que te atraviesa por completo y que te hace también despertar y probablemente acelerar unos procesos que estaban ya en marcha y que a lo mejor ahora se están llevando mucho más rápidos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es verdad que desde hace 2 años hasta aquí, de lo que hablábamos hace 2 años, el primer punto se refería fundamentalmente a cómo accedemos nosotros a la información o cómo los lectores, cómo los espectadores, los oyentes de la radio pueden tener acceso a la información. Y lo que sí ha habido y sí ha seguido haciéndose cada vez más evidente es una crisis dentro de las empresas periodísticas en cuanto a lo que eran los modelos de negocio tradicionales, es decir, el vender publicidad, el financiarse con publicidad y el financiarse también con la venta directa, en el caso de los periódicos de papel, que ha sido la gran fuente de ingresos para muchos medios de comunicación en todo el mundo. Aquí es verdad que estamos en Argentina, hay que marcar una cierta diferencia entre lo que pasa en América Latina, en países como Argentina, como Brasil, incluso en América del Norte como en México, y lo que está pasando en Europa. En Europa el proceso de deterioro de la prensa del papel, el papel de periódico, es mucho más acelerado en los países latinoamericanos y con diferencias, por supuesto, porque es todo un continente y no tiene nada que ver Bolivia con Argentina, pero es verdad que pervive con más fuerza y que todavía sigue habiendo una querencia al periódico de papel mucho más grande de lo que sucede en Europa. Pero en cualquier caso... Podríamos, Carlos, disculpa, pero podríamos decir que quizás nosotros podríamos estar analizando los 5 elementos del periodismo como si estuviéramos en el 2018, porque tiene que ver con el proceso que vos decías de evolución o involución del mercado en cada una de las regiones del mundo. En algunos casos sí, puede que esto esté dentro del año 2018, en otros estáis mucho más avanzados, yo creo. Por ejemplo, en lo que es todo lo que distribución de contenidos por redes sociales, canales de YouTube, iniciativas como esta en la que estamos aquí ahora, en todo lo que es la parte tecnológica y la
presencia de, sobre todo, la gente joven en plataformas de distribución de contenidos digitales, yo creo que ahí países como Argentina van muy por delante de lo que puede estar pasando en España o, por ejemplo, en Alemania, donde hay unas políticas que son como muy restrictivas de acceso a redes sociales, de promoción de contenidos. O sea, la tecnología, probablemente porque el continente es más joven también, yo creo que ha entrado con mucha más potencia en países como Argentina, y iniciativas digitales en medios como La Nación, en definitiva, van muy por delante de lo que puede estar pasando aquí. Así que no creo que podamos comparar exactamente todo el paquete de lo que está pasando en el periodismo. En este caso en Argentina está en 2018, mientras que en otros países como España estamos en el 2020. Depende cuál sea. Es verdad que en el modelo de pago, en el modelo de suscripción, cómo accedemos a los contenidos, sí que aquí se ha acelerado mucho, pero porque la crisis de la prensa escrita ha sido muy fuerte y los periódicos han dejado de financiarse realmente vendiendo periódicos. Y eso se ha acelerado mucho también con la pandemia. De repente los kioscos han estado cerrados durante meses, la gente no se atrevía a salir a la calle, comprar un periódico de papel era una proeza, y los pocos que lo hacían, que ya eran pocos, pues muchos de ellos lo han dejado de hacer porque se han quedado en casa. Y hemos descubierto, o han descubierto, estas personas o estos lectores que antes compraban el periódico, que lo pueden ver a través de Internet. Antes no lo hacían, ahora ya lo hacen. Con lo cual, ese deterioro de la prensa de papel se ha acelerado muchísimo más en España. Y lo que hablábamos hace 2 años de van a empezar a entrar modelos de pago, modelos de suscripción, lo que comúnmente se llama aquí como muros de pago, ¿no? Como una pared en la que te encuentras y que a partir de ahí puedes acceder a los contenidos. Eso ahora mismo ya está instaurado en prácticamente todos los diarios importantes de un país como España. Y yo creo que en Europa, en gran parte de los diarios que hay en toda Europa. En España queda solamente un gran diario, que es ABC, que todavía no ha establecido ese modo de suscripción por contenidos, pero que lo tiene ya listo. O sea, es una cuestión de semanas o de pocos meses. Y eso sí que ha sucedido ya. Ahora mismo ya sabéis que existen fundamentalmente 2 modelos. Hay un modelo que es: yo puedo entrar en el periódico y tengo un número limitado de artículos para leer gratis y a partir de ahí empiezo a pagar. O yo entro en un periódico y hay algunos contenidos que son siempre de pago y otros que son siempre gratuitos. Claro. Esos modelos, unos tienen sus ventajas, otros tienen sus inconvenientes. Os cito solamente el principio que hemos seguido en el país. Al final, el hecho de hacer que tú puedas entrar a todos los contenidos teniendo 10 artículos gratis hace que lo que vendes sea el producto entero, vendes la cabecera y no estás dando más importancia o menos importancia a un artículo sobre otro, sino que el lector escoge qué es lo que quiere ver y qué es lo que quiere ver gratis. No hay un artículo que vale dinero y otro que no lo vale, sino que lo que vendes es la experiencia entera. Pero en cualquier caso, al final son modelos de pago, modelos en los que tú tienes que pagar por suscribirte. Esto no hay marcha atrás. Esto realmente no hay marcha atrás y además es la única manera en la que la prensa puede subsistir, porque no hay otro ingreso importante que pueda llegar a partir de la publicidad o a partir de la venta de ejemplares en los kioscos, de la venta de papel. Y es la única fórmula que existe para que puedan subsistir. La buena noticia es que, aunque parezca mentira, es lo que hablábamos un poco de Netflix, ¿no? El lector se da cuenta de que la información no es gratis, no se hace, necesita esfuerzo, necesita trabajadores, necesita periodistas, necesita dinero. Y poco a poco, en los meses que, por ejemplo, nosotros en el periódico El País llevamos con este modelo de pago, hemos ido logrando que el número de suscriptores vaya aumentando. Desde el mes de mayo, que fue cuando se estableció, hasta hoy, hemos superado ya los 70.000 suscriptores. 70.000 personas que todos los meses han decidido dedicar una cantidad de dinero, que en este caso aquí son 9 euros, a comprar, a suscribirte a un periódico. Es muy de agradecer, porque además sucede otra cosa. Cuando los medios de comunicación se deciden hacer estos modelos de suscripción, no cambian completamente sus contenidos. Es decir, el periódico El País, hablo del País porque es mi periódico, pero podría ser El Mundo, podría ser cualquier periódico, podría ser un periódico argentino, el periodismo que ya se hace dentro de las redacciones es el mejor periodismo posible. Por el hecho de establecer un precio,
de repente no cambia todo, se sigue haciendo el mismo producto. Puedes mejorar en algún aspecto estético, puedes incluir alguna firma más, puedes hacer un reportaje un poco más en profundidad, pero realmente el trabajo que hacían los periodistas antes de que hubiese muro de pago y después es el mismo. Así que le estás pidiendo al lector que realmente empiece a pagar por algo que hasta el día anterior era gratis, con lo cual es muy de agradecer, no le estás ofreciendo un producto nuevo. Carlos, Y eso, disculpa, te voy a hacer una pregunta justo ahora sí. para no salir del tema de los 5 elementos que estábamos analizando Sí. en tu presentación del 2018. Una de las preguntas de uno de los alumnos del instituto plantea cuál fue, a tu modo de ver las cosas, el elemento de esos 5 que más se potenció en estos 2 años, quiere decir, que más se desarrolló, no que no se cumplió, sino que al revés, el que realmente cumplió con las expectativas y sorprendió por haber evolucionado más de lo que pensabas. Hombre, yo hoy diría que probablemente el elemento tecnológico, que la tecnología va muy rápido, siempre ha ido muy rápido, pero la pandemia lo ha acelerado todo muchísimo más. Y lo que estaba previsto que pudiese hacerse dentro de 5 años, de repente lo hemos empezado a hacer hay una cosa que es muy gráfica y muy, muy fácil de entender, que es, en el caso de España, nosotros el día 14 de marzo del año pasado se estableció el estado de alarma. Y con el estado de alarma, la prohibición de salir a la calle, y las empresas tenían la obligación de hacer que sus trabajadores trabajasen desde casa siempre que fuese posible. Esto, bueno, en algunas empresas no era posible, pero en el caso de un periódico potencialmente es posible. Entonces, en 24 horas, toda la plantilla del periódico estábamos trabajando desde nuestras casas. Estos son como, más o menos somos como unos 350 periodistas, cada uno con un portátil, muchos con sus ordenadores. Luego, poco a poco, la empresa fue comprando ordenadores para todo el mundo, pero en 24 horas nos pusimos a trabajar desde casa. Claro, ese elemento tecnológico, yo creo que te diría que 2, fíjate, el elemento tecnológico y el elemento de estar muy bien organizados. Porque de repente tenías una plantilla de 400 periodistas acostumbrados a trabajar juntos en salas de reuniones, en conversaciones, en intercambios de ideas, y cada uno desde su casa con un ordenador perfectamente sincronizados para que todo saliese al día siguiente, porque además tampoco tienes un margen. No puedes de repente decir, venga, vamos a parar las máquinas un mes, dejamos de publicar durante 3 semanas y nos estudiamos muy bien cómo hacemos esto y dentro de 3 semanas volvemos. No, aquí tienes que hacer que al día siguiente siga existiendo el mismo periódico y al día siguiente otro y al día siguiente otro. Con lo cual, toda esa parte tecnológica, que yo creo que ha afectado a todas las empresas, las ha hecho acelerar la digitalización, ha sido bastante espectacular. De hecho, hoy es el día en el que seguimos trabajando desde nuestra casa, no hemos vuelto a la redacción. Y eso es bastante inesperado para lo que se podía pensar hace 2 años. Te dabas cuenta de que la tecnología iba a ir avanzando un poco a poco, pero de repente nos la hemos tenido hemos tenido que asimilar de una forma muy rápida, muy rápida. Carlos, y relacionado a eso, hay una pregunta de otro de nuestros alumnos. Pregunta en realidad, ¿qué opinas del desarrollo del periodismo aquí en Argentina? Y lo voy a relacionar un poco con lo que hablabas hace unos instantes. Que Argentina o los países latinos o de Sudamérica han evolucionado bastante a la par o se han equilibrado bastante tecnológicamente, y relacionándolo al trabajo del periodismo y al trabajo en equipo que vos planteabas en la charla del 2018 en León, del trabajo en equipo en donde no solamente hay periodistas, sino que hay especialistas en redes sociales, en generación de contenidos audiovisuales y demás, es decir, un trabajo multidisciplinario en equipo. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? En esta situación, ¿no?, de trabajar en cuarentena o en la pandemia a distancia y tratando de trabajar a su vez en equipo aprovechando las plataformas tecnológicas. Hombre, yo el periodismo argentino no lo conozco en profundidad y he tenido más contacto con Colombia por el hecho de que trabajé durante un par de años en este programa de NTN24 y estaba en relación con un equipo de gente que estábamos trabajando en Colombia. Conozco el periodismo argentino de leerlo, de relaciones que tengo con... Pero sí que creo que hay una serie de ventajas que
que tenéis o que existen y que son muy aprovechables. Para empezar, creo que Argentina es un país que bulle, que por su juventud, por su empuje, por el hecho de haber pasado tantas vicisitudes en los últimos 30, 40 años. Hay una sensación cuando tú lees un reportaje, cuando tú ves un programa de televisión de garra, de interés, de estar en tensión, o sea, de saber ver las historias. Es muy vibrante y eso yo creo que es algo que es mucho más fácil de detectar en Argentina que, por ejemplo, en un país europeo, donde las cosas son como más calmas, va todo como más despacio. Y ese es un elemento esencial. A mí me parece que tener la velocidad para poder descifrar dónde está la historia, ir detrás de ella, esa rapidez es muy aprovechable por parte del periodismo en América Latina y en Argentina en particular. Y luego hay muchas cabeceras, hay mucha diversidad. Eso también es algo que creo que es interesante. O sea, hay muchas maneras de poder encontrarte con la información. Muchos programas de televisión, muchas cabeceras periodísticas. Hay muchas ganas por la información también. Esos dos elementos yo creo que son muy positivos. En lo contrario, creo que en Argentina y en todos los países, pero el hecho de saber diferenciar información de lo que no lo es. A mí sí que recuerdo que esto puede ser complicado. O sea, hay mucha tertulia, hay mucha opinión, hay mucho periodismo rápido, mucha noticia falsa, periodismo que aquí llamamos basura, que se mezcla con lo que se supone que es información, y saber hacer esa diferencia es importante. Y creo que esto es una corriente que está pasando en todo el mundo, pero que en Argentina la conocéis bien. Saber diferenciar dónde está lo real, dónde está lo falso, dónde está el espectáculo y dónde está la información, dónde está la noticia y dónde está la mentira. Y esa es una labor que, bueno, que al final hace el lector, hace el espectador, hace la gente, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Y creo que hay muchas tentaciones para presentar unas cosas que no son noticia como que sí lo son. ¿Y te parece que te parece que puede ser también, la educación tiene que ver con esto, con la interpretación, con la educación y la madurez de la audiencia, del público? Yo creo que eso es importante, o sea, que el público tenga la madurez suficiente para saber diferenciar dónde está una cosa y otra. Y que el propio público haga el filtro de esto lo aparto porque no es válido, esto continúo con ello. Pero creo que también es un poco riesgoso poner todo en manos de la audiencia y que la audiencia decida lo que me creo y lo que no me creo. Porque podemos llegar al caso en que de una forma masiva una mentira se convierta en noticia porque haya mucha gente que lo crea. Entonces, creo que hay una responsabilidad de la audiencia y del lector, del espectador, por saber ver dónde está la buena información, pero creo que también hay una responsabilidad muy clara del profesional de la información, del periodista, por hacer su trabajo de una forma ética. Y creo que eso tiene que ser también parte del ejercicio de la profesión. No puede ser que todo lo que la audiencia quiera sale adelante, sino que tiene que haber muchos límites autoimpuestos, pues unos códigos éticos como los tienen los médicos, como los tienen los abogados o como los tienen los profesores, ¿no? Excelente. Acá hay una pregunta, bueno, antes de pasar a tu proyección de lo que pueda llegar a ser el periodismo en el 2022, hacer ese ejercicio que tuviste que hacer unos 2 años atrás y dentro de 2 años a lo mejor, o antes, pero dentro de 2 años volver a encontrarnos y volver a analizar qué pasó o si fue de manera más acelerada o no. Acá alguien pregunta, ¿qué te llevó a estudiar periodismo? En realidad yo le agrego algo. ¿Qué te llevó a desarrollarte en la comunicación, en los medios de comunicación, en el periodismo, en la investigación? Yo creo que, vamos, a mí me gusta, si te gusta contar historias y no ser el protagonista de las historias, sino ser observador, ser curioso, es un punto de partida interesante. A mí fue lo que me pasó. O sea, a mí me gusta mucho estar en los sitios, ver lo que pasa, cómo actúa la gente, cómo se desarrollan las cosas,
pero sin que yo sea el protagonista de esas historias y poder contarlo. Entonces, al final, es un poco esa es la base, ¿no? La posibilidad de estar en muchos escenarios posibles, en muchas situaciones diferentes, donde están pasando cosas y que tú entrenes la capacidad para contar esas cosas. Eso al final es la base del periodismo, querer contar historias que te pasan alrededor. Luego te vas dando cuenta que esa satisfacción personal de poder hacer lo que a ti te gusta empieza a tener una cierta trascendencia cuando lo que tú cuentas sabes que sirve a los demás o que puede hacer que los demás se informen de cosas que están pasando o que puede hacer que poquito a poco lo que contamos muchos pueda intentar cambiar actitudes o pueda servir como denuncia de cosas que no son justas. Entonces, esa es una segunda parte que evidentemente está ahí también, lo que es la labor social del periodismo, ¿no? Desde el punto de vista individual es muy pequeñito, es una cosa muy pequeña, pero es bueno tener también esa sensación de que poco a poco tú puedes apoyar que se cambien cosas, aunque tu efecto sea muy pequeño, ¿no? Pero lo fundamental para mí al principio fue eso, ¿sabes? La curiosidad de querer estar en muchos sitios viendo lo que pasa y contando lo que pasa. Eso yo creo que es la base de la vocación periodística, ¿no? Bien, y hablando de esa curiosidad o de lo que te motiva a hacer determinados trabajos o emprender determinado camino, en tu libro, digamos, o qué fue lo que generó, qué fue lo curioso o lo que te motivó poder escribir tu libro de Se alquila Casa Blanca, siendo un periodista español, un periodista europeo y hablando de lo que está ocurriendo políticamente, telón hacia adentro, ¿no?, en Estados Unidos. Pues mira, es que este país es bastante especial. Es verdad que es un país, algunos igual habréis tenido la oportunidad de estar aquí, es un país que te acoge muy fácilmente cuando vienes, en mi caso, como periodista, ¿no? Una ciudad como Washington es una ciudad muy internacional, donde hay muchas universidades, las embajadas, el gobierno, tiene un ambiente bastante internacional. Y a pesar de que yo no soy residente en este país, ni tampoco tuve ninguna intención de quedarme para siempre, pero sí que me sentí muy acogido. Con lo cual empiezas a hacer muy tuyo todo lo que sucede aquí. Y el proceso político tiene además ese atractivo del que hablábamos antes, ¿no? Todo parece una película de Hollywood, con sus personajes, con sus tramas, de repente una trama policíaca, otra que es una trama amorosa que acaba mal. Entonces es fácil engancharte a esa novela, a esa película. Y a partir de ahí, entre esos dos elementos de sentirte muy bien en el país, que la información sea tan atractiva y tan divertida realmente, y en un sitio como este, como Washington, que para todos los que nos gusta la política internacional, pues de repente sales a correr al lado de la Casa Blanca, tienes la cúpula del Capitolio a 500 metros, te encuentras con la caravana del presidente de Estados Unidos que atraviesa la ciudad 2 veces al día. Claro, todo eso al final te hace pensar que estás tú dentro también de esa película y te apetece contarlo. El libro realmente es un anecdotario de lo que sucede en Washington, de cómo es la Casa Blanca por dentro, de cuántos presidentes zurdos ha habido en la historia del país, de la ciudad subterránea que existe y que nadie conoce para poder desplazar a un presidente en emergencia a través de un túnel que le saque de Washington. O sea, son cosas anecdóticas, pero que están en un lugar tan mágico como este, donde pasan tantas cosas que afectan a todo el planeta, al fin y al cabo, ¿no? Bien, excelente. Ahora sí, mirá, quería llegar a este punto, que es el nombre del título de la charla, que son los elementos del periodismo en el 2022, que parece lejano en realidad el 2022, pero estamos a 2 meses del 2021, es decir, que estamos a 14 meses del 2022, con un año que no sabemos qué nos va a deparar y qué cambios va a producir, y no sabemos si va a generar un desarrollo, una evolución o involución más rápida aún de lo que fue del 2018 a la fecha, ¿sí? ¿Qué avisorás, qué ves que pueda pasar con el periodismo? ¿Qué cambios puede llegar a haber? ¿Qué ayornamiento puede llegar a haber con el periodismo de aquí a 2 años? Pues mira, hay una cosa que a mí me inquieta bastante, que habrá que vigilar, que es que se pueda generar mucha desigualdad en el acceso a la información dentro de 2 años. Ahora es verdad que
lo que contábamos antes, ¿no? Todos los periódicos o todos los medios están descubriendo que la única manera de financiarse es pagando. Pagamos Netflix, pagamos HBO, pagamos la tele, pagamos los periódicos también. Y queda una parte de todo lo que es el periodismo gratuita. Si esa parte gratuita, que ahora mismo es periodismo, no logra financiarse, probablemente la única manera que va a tener de subsistir es llegando a la exageración, con fake news, con mala información, creando escándalos donde no los haya, provocando... Claro, toda esa información que es gratis va a llegar a la gente que no puede pagar por acceder a la información. Es verdad que decimos, es muy poco, pero bueno, no es muy poco. Dependiendo de cómo sea tu nivel de vida, igual 4 o 5 dólares o 10 dólares al mes es mucho dinero y no tienes dinero para pagar eso todos los meses. Con lo cual, a mí me parece que un elemento va a ser esa desigualdad en información buena, información mala, o información y periodismo, desinformación y fake news. Y ese equilibrio, ese miedo yo lo tengo porque creo que está incluso empezando a pasar. Y ese es un elemento que habrá que vigilar porque se va a acelerar. Y claro, el problema de todo esto es que la desinformación masiva provoca situaciones que pueden cambiar sociedades y pueden cambiar políticas, pueden alterar gobiernos y eso es muy peligroso, Pero creo que es uno de los elementos de los que hablaremos en 2 años, es la desigualdad en el acceso a la información. Ese es uno sin duda. Otro de los elementos va a ser otra vez siempre la tecnología, pero la tecnología entendida también, esta vez, fíjate, como un riesgo. ¿Hasta dónde llegamos con esa frontera tecnológica? Este año hemos teletrabajado todos y podemos seguir haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Pero nos hemos dado cuenta que el teletrabajo provoca distancia entre las personas, evita el debate, es mucho más difícil debatir, intercambiar opiniones, intercambiar temas, ideas, pierdes el contacto físico, con lo cual pierdes también una dimensión de saber cómo es la otra persona o cómo está la otra persona. Las entrevistas también, eso en cuanto al ambiente interno de trabajo. Las entrevistas con la gente las haces también a la distancia, con lo cual no ves qué está pasando alrededor del entrevistado. Es más fácil que el entrevistado se escape porque está delante de una pantalla y puede cortar o puede dejar de hablar contigo. Claro, todo esto ha sido, durante este año lo hemos experimentado muy aceleradamente. Las empresas están contentas porque es barato, porque tú estás en casa, estás trabajando con tu ordenador, no hay que pagar un alquiler de una oficina, no se pagan facturas de la luz, de internet, no tienes que ir al trabajo, no gastas taxis o no vas en coche. Pero claro, es tentador, pero tiene un riesgo. Con lo cual, yo creo que también habrá un debate dentro de 2 años de qué queremos hacer con la tecnología. O sea, hasta ahora era un poco todo lo que la tecnología nos pueda dar es bueno y ahora habrá que plantearse, ojo, vamos a ponerle este freno. Teletrabajo, sí, pero solamente 2 días a la semana o cuando sea necesario o cuando se esté viajando. Y ese debate lo tendremos que tener. Establecer eso, el límite donde queremos llevar la tecnología. Creo que la formación va a seguir siendo fundamental y ahí la novedad va a ser va a haber nuevos periodistas, nuevas formas de contar historias y esas están siendo cada vez más diferentes a lo que esperábamos. De repente, por ejemplo, en el periódico nos planteamos contratar a geógrafos porque queremos descubrir historias a través de la geografía y de los mapas y ver cómo el avance del cambio climático en un río argentino se puede dibujar a través del mapa y comparándolo con un mapa de hace 50 años y proyectando con un geógrafo cómo será ese mapa dentro de 50 años. O hemos contratado estadísticos para que analicen los datos, pero no solamente ya que sepan leer esos datos, sino que puedan hacer proyecciones de esos datos hacia el futuro desde un punto de vista científico, que no sea una entrecomillado de una persona que lo dice, sino que esa misma persona lo explique. Estadísticos, por ejemplo.
y por supuesto, bueno, desarrolladores de todo tipo. Es decir, el perfil del periodista de la redacción va a cambiar mucho y va a haber nuevos periodistas. Por daros un ejemplo, en el periódico en el que trabajo hace 5 o 6 años hubo un proceso que despidieron bastantes periodistas porque pasó por un mal momento. Hoy esa redacción tiene el mismo número de periodistas que antes del despido, pero sin embargo los perfiles son distintos. No hay, pues, hay estadísticos, hay analistas de datos, hay analistas de audiencias, hay técnicos SEO, por supuesto, con lo cual ha cambiado todo, ha cambiado mucho el escenario y eso yo creo que va a seguir profundizándose. Hay un cuarto elemento que va a seguir siendo el mismo, que siempre lo es, que es el talento, que esto yo creo que podríamos replicar la misma conferencia de hace 2 años, ¿verdad? Al final el talento es yo creo que el talento son las ganas de querer hacer algo y buscar la manera de hacerlo, ¿no? Y que la satisfacción que tienes cuando consigues hacerlo te retroalimenta y te hace ser aún más talentoso. Creo que básicamente el talento se va entrenando con el tiempo y con las ganas de hacer cosas y eso es fundamental, eso es fundamental y va a seguir siéndolo. Y yo creo que esos son los elementos fundamentales, porque hemos hablado también de la diferencia entre lo que serían las fake news y la información real, que sería un poco el quinto elemento del que hablábamos hace 2 años, y que eso va a estar ahí y que se va a acentuar mucho más, lo que hablamos antes un poco de la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad entre la buena información y la mala información. Carlos, y voy a unir 2 preguntas que tienen que ver mucho con la formación en cuanto al idioma, a los idiomas que un periodista puede dominar. Trabajar en Estados Unidos, que es una de las preguntas, cómo llegaste a ejercer la profesión en Estados Unidos, tiene que ver con la siguiente, que dice, ¿qué tan importante es aprender distintos idiomas para ser periodista? 2 preguntas formuladas por distintos alumnos, pero que tienen que ver en sí con el desarrollo de las posibilidades, la amplitud de posibilidades que pueda llegar a tener un periodista que quiere ser global, si podríamos llamarlo así. ¿Cuál es la importancia que a vos te parece que puede tener, no solamente con el inglés, sino que con otros idiomas? A lo mejor hay mucha gente aquí en Argentina estudiando chino por las relaciones comerciales que se mantienen con China y el crecimiento en el mercado en diferentes sectores de China. ¿Qué tan importante te parece que puede ser, mirándolo hacia el futuro, aprender idiomas y no solamente el inglés? Yo creo que es esencial, pero por una razón, porque la única manera de llegar a conocer cómo se mueve un país en el que trabajas es pudiendo mimetizarte lo máximo posible con ese país y conocer el idioma y poder intercambiar expresiones con la gente de ese país en su idioma es la mejor manera de confundirte con ellos. En el caso del inglés es obvio y evidente porque además es un idioma universal que te sirve para todo el planeta. En el caso del chino me parece todavía mucho más, porque cuanto más cerrada sea una sociedad o más diferente, es más interesante que tú te puedas acercar a esa sociedad con sus armas. Además, sin olvidar siempre una cosa, el periodista que trabaja en China hablando en chino realmente está actuando con los chinos con los que habla o con las chinas con las que habla para extraerles historias. Y el periodista sabe que él puede actuar como uno de ellos, pero no es uno de ellos. O sea, no se trata de convertirte en una persona de ese país. Tú siempre vas a tener esa película de yo soy el observador, soy la persona que analiza lo que está pasando, que mira por aquí, lee por allí y luego yo lo cuento para mi gente, para Argentina, que para que lo puedan entender lo tengo que explicar de esta fórmula. Pero cuanto más apariencia tengas de ser una persona de ese país, mucho mejor, porque la gente se te va a abrir mucho más. Yo, bueno, tengo 2 ejemplos, que es el de Estados Unidos hablando inglés, que fue pues una experiencia bastante rica en cómo conocer a la gente de este país, y luego he estado otros 3 años en Alemania sin hablar alemán. Claro, el país que yo conozco en Alemania es un país muy raro, es un país que se limita a la gente de mi idioma, la gente que habla inglés, o los alemanes que hablan prácticamente todos inglés, pero aquí que a ti te ven claramente como un extranjero.
Si yo hubiese conseguido tener conocimientos de alemán y haber podido hablar en alemán, habría profundizado muchísimo más en cómo es ese país, cómo se mueve, cómo trabajan su gente, cómo son, y ellos se habrían abierto mucho más hacia mí, con lo cual a mí me parece fundamental. Luego además es que hay elementos que hay mucha competitividad hay mucha competencia, perdón, entre periodistas, porque somos muchos y sois muchos los que estáis estudiando periodismo. O sea, todo aquello que os pueda dar un plus, que os diferencie del resto, va a ser un elemento muy importante a la hora de poder encontrar un hueco. Excelente, excelente. Carlos, con respecto a proyectos tuyos, futuros, ¿tenés algún proyecto independiente, digamos, fuera de lo que es el diario El País? ¿Tenés algún proyecto que tenga que ver con alguna bibliografía, con algún libro, con alguna investigación, que sea un proyecto tuyo personal, que a lo mejor vengas tirando desde hace años atrás y te puedas haber decidido a poder llevarlo a cabo? Mira, tenemos un proyecto entre un grupo de amigos que lo llevamos ya desde hace unos cuantos años, pero que durante la pandemia hemos intentado acelerarlo a través de Internet y que lo estamos relanzando, además que creo que bastante bien, que es una pequeña editorial que se llama libros.com y que consiste básicamente en que si tú tienes una idea para escribir un libro, tienes un buen texto, nos lo puedes mandar, hay un equipo de gente que lo valora que pueda tener una salida comercial, que pueda ser interesante, y lo que hacemos es que iniciamos una campaña de crowdfunding, analizamos muy bien cuáles son tus redes sociales, analizamos cuáles son tus apoyos, los apoyos que puedas tener, e iniciamos una carrera de crowdfunding para que ese libro se pueda financiar. La diferencia con la autopublicación, que eso también existe, es que en el caso de nuestra pequeña editorial tenemos un equipo de traductores, de correctores, diseñadores, que hacen que el libro pase por una serie de filtros como pasaría por una editorial, ¿no? Y es un proyecto bonito porque al final el autor se implica mucho desde el principio del proceso en cómo va a ser ese libro y lo saca adelante generalmente con los apoyos que tiene cercanos, es decir, amigos, conocidos, familiares, apoyos pequeños. Y en eso estamos bastante ilusionados porque pensábamos que durante este año las cosas iban a ir muy mal por culpa de la COVID-19 y bueno, al final hemos seguido bien, es un proyecto que está 100% digitalizado y que nos está dando muchas alegrías por eso, porque estamos haciendo que autores que de otra manera sería imposible que pudiesen tener sus libros en la calle, pues lo tengan. De momento lo hemos limitado a España. Hemos pensado siempre en dar el salto hacia el mercado latinoamericano, pero ahí nos pasa un poco lo que puede pasar a muchas pequeñas ideas, ¿no? Que hay mucha oferta, hay muchas editoriales que ya están allí instaladas y es complicado, Pero bueno, es una cosa que tenemos en la mente también, en algún momento saltar el océano y estar en países como Argentina, por ejemplo. Carlos, hoy en día con la evolución, el avance de la tecnología, cada vez más sintetizados en todo lo que es físico, ¿no? ¿Qué es lo que un periodista no puede dejar de llevar o cuáles son las cosas que un periodista no puede dejar de llevar a un viaje? Hace 2 años decías en tu charla, con este aparatito, con este teléfono, podemos hacer muchas cosas, podemos producir, podemos enviar, podemos divertirnos, podemos generar contenidos. Y tenemos toda la tecnología que en su momento llevó al hombre a la luna. ¿Qué es lo que no puede dejar de faltar en la valija de un periodista a la hora de hacer un viaje como este para una cobertura especial como haces? Vamos a ampliar no solo la valija, en la cabeza también del periodista. Vamos a ampliar también qué tiene que tener en cuenta. Yo creo que un teléfono móvil es un instrumento que te sirve para hacer prácticamente todo y eso es importante. Puede que no tengas la posibilidad de llevártelo o que no te funcione. A mí me parece que al final el trabajo que haces como periodista es en los escenarios en los que estás detectar los elementos que te llaman la atención. Puede ser una voz o puede ser una imagen o puede ser un personaje que te cruzas en la calle o un ruido. Entonces,
todo eso al final, si tú tienes una mente creativa y tienes una mente curiosa, no se te va a ir de aquí, no se te va a ir de la cabeza. Si tienes un teléfono con el que lo puedas grabar o con lo que lo puedas registrar, fenomenal. Pero si no, el arma básica que sigue siendo esencial es tener un boli y un papel donde simplemente anotes o sea, la esquina de esta calle el día que vi a un señor ofreciendo ayuda a una señora. Y esa imagen, con el mero hecho de que no se te olvide, a partir de ahí puedes desarrollar toda una historia. Con lo cual, poder quedarte con esos highlights, con esos pequeños momentos especiales que tú como periodista y con mente periodística ves y otros quizás no vean o no sepan ver o no lo perciban o no le den importancia, ¿no? Con lo cual un lápiz y un papel es lo básico, siempre que no se te olvide de aquí. Si lo tienes aquí, básicamente lo que tienes que tener es esto y no haría falta nada más, ¿no? Volvemos siempre a la curiosidad, ¿no? Volvemos siempre a la curiosidad, el estar realmente atento, es lo que diferencia a un periodista de otro. ¿Podés afirmar eso? Hay que estar atento, sí. Es eso. Tener curiosidad, estar atento. Y luego, para estar atento, hay que tener también hay que tener una mente abierta. O sea, al final, otra de las cosas que nos ha pasado estos 2 años y que seguirá pasando es que el mundo es muy diverso. Cada vez es más diverso, es más diferente. Hay multitud de cosas que pasan alrededor nuestro que son distintas a las que habíamos imaginado. Entonces, cuanto más abierto de mente seas, más fácil va a ser que te puedas encontrar en situaciones donde veas cosas llamativas. Hay multitud de fórmulas de familia, hay multitud de nuevas profesiones en las que trabajar, hay ideas políticas estrambóticas. Si tú tienes la mente abierta para poder acercarse a todo ello, aunque no te identifiques con gran parte de lo que veas, va a ser mucho más fácil que te encuentres grandes historias. Si caminas por la vida con la mente muy cerrada, con esto es lo que hay que hacer, esto es lo que es mucho más complejo que te encuentres con situaciones o con personajes peculiares, diferentes, que te puedan aportar algo. Bien, Carlos, y para cerrar, la última pregunta que creo que amplía un poco más lo que hablábamos de la curiosidad y el estar atento. ¿Qué es lo que, a tu modo de ver, la profesión hace a un buen periodista, desde tu experiencia, desde las experiencias y los momentos vividos? ¿Qué es lo que hace a un buen periodista? Es complicado esto, la verdad. Es sencilla la pregunta, pero difícil de responder, porque... Hay una cosa, por empezar por esto, porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza, pero creo que es importante y no depende tanto del talento o del esfuerzo que pueda hacer el propio periodista. Y esto es importante. Para ser buen periodista, para empezar, tienes que estar en un sitio o en una empresa donde te dejen tiempo para trabajar, que es importante, y donde te puedas encontrar a gusto trabajando. Y a gusto me refiero no solamente a que tengas buenos compañeros, buenos jefes, sino que te permita vivir de este trabajo, que es otro de los riesgos del futuro. El periodismo cada vez se hace con menos recursos y se estira cada vez más el talento de la gente o se deja todo en manos del propio periodista. Y creo que eso es fundamental, ¿sabes? Que tengas tiempo, tranquilidad para poder contar una historia, para poder contarla bien, para poder investigarla y que tú puedas vivir de eso. Que no termines de trabajar como periodista y te tengas que ir a una tienda a trabajar otras 6 horas porque si no, no te llega a final de mes. Entonces, eso me parece fundamental y me parece importante ahora en un momento en el que todos estamos envueltos en crisis, en momentos difíciles, y es muy fácil que las condiciones de los periodistas cambien para peor. De hecho, han ido cambiando para peor desde hace bastantes años. Eso me parece fundamental, eso me parece esencial. Y eso es parte de lo que las empresas nos tienen que dar a nosotros. Tranquilidad e instrumentos para poder vivir. Y todo lo demás, lo que hemos hablado, o sea, tener esa curiosidad por ver las historias, querer explorar el mundo. Y luego una cosa que puede sonar muy cursi, pero que creo que es importante y es
saber ver en los otros lo que quieren expresar, los sentimientos de la gente, tener empatía, en definitiva. Tú eres un espectador de lo que está pasando, no eres el protagonista, pero lo que te transmite la gente lo tienes que saber leer, tienes que saber sentirlo, aunque luego tú no seas el que ha perdido a un hijo en la guerra, ni el que ha sufrido un atentado, pero no puedes perder la humanidad de lo que ves, porque eso al final te destruye también como periodista, ¿no? Excelente, creo que muy claro y desde ya, Carlos, llegamos al final. Te queríamos agradecer compartir tus conocimientos, compartir tu experiencia. A lo mejor no estás en tu casa, estás de viaje, estás en un hotel y así toda la predisposición desde el minuto cero, que es importantísimo, la humildad con la cual nos has recibido desde el minuto cero para esta convocatoria que tuvimos y pudiste compartir con tantos alumnos, docentes, público en general de aquí de Argentina, que estamos viviendo una situación especial en esta pandemia y con la crisis también que estamos viviendo, y hay que ser muy curioso, estar muy atento y realmente poner muchas ganas para poder salir adelante, y es lo que queremos hacer. Gracias por todos los conceptos que transmitiste y desde ya te deseamos lo mejor en este viaje de trabajo. Nos querías mostrar, a ver, por curiosidad, sí, ya que hay que ser curioso y estar atento. Voy a hacerlo porque, claro, veis la cortina que está en el fondo, que puede ser cualquier cosa, pero para que veáis un poco, hemos venido 3 personas y, bueno, ahí esto es una habitación de hotel normal, vamos, me estoy girando con la silla. De hecho, fíjate que esta imagen sería mucho más bonita, pero la he descartado para la conexión porque en el fondo está la cama. Lo que no os puedo enseñar es, bueno, las ventanas de la habitación están ahí. No hay una vista icónica, porque si viese el Capitolio o viese la Casa Blanca, no dudes que cogería el portátil y os lo llevaría hasta allí, pero no se ve nada especial, o sea, casas, no se ve nada más. Pero sí, ¿cómo es tu equipo? ¿Cómo se compone tu equipo? Que me decís que son 3 personas. ¿Cómo es tu equipo? Pues mira, hemos venido un productor, una productora, un cámara y yo, 3 personas. Y esta noche electoral haremos un programa en directo desde una terraza. Ahí vienen más gente, vienen otras 4 personas de una productora para hacer la transmisión en directo. Pero vamos, hemos viajado tres. El cámara, que es el que edita las piezas, la productora, que es la que organiza un poco las entrevistas y genera las ideas conmigo. Y luego yo es que tengo una doble función, que es la de estar aquí haciendo información, pero también tengo que coordinar el equipo en Madrid. Por eso... Pero vamos, lo habitual es que viajen 2 personas solamente, un redactor y un cámara. Perfecto. ¿Y hay veces que has tenido que viajar a algún lugar en alguno de tus trabajos que tuviste que cumplir las 3 funciones? ¿Tuviste que ser cámara, productor y sí, poner la cara, como decimos? Sí. Y eso tampoco depende de la situación. O sea, yo decía antes que es verdad que lo lógico es que las empresas nos traten bien y haya medios para poder trabajar, pero luego es verdad que hay situaciones donde solamente puedes ir tú solo y no hay otra manera. Hace unos años aquí en la campaña con Obama, pues a mí me dieron un puesto para ir a hacer unos días de campaña con él y era yo solo, no me daban más posibilidad. Entonces ahí pues tienes que llevar tú la cámara, tienes que hacerlo tú todo, pero claro, no hay otra fórmula posible. Entonces, dependiendo, eso yo creo que hay que valorarlo también. A veces si es porque haya que ahorrar dinero en un sitio en el que tienes que estar con 2 personas, pues es una pena. Si es una situación como, por ejemplo, que te vas a la guerra y que solamente te puedes ir tú o no puede ir nadie más o es muy peligroso, pues bueno, en ese caso lo haces tú todo, ¿no? Ahí yo creo que la tecnología también ayuda, porque ya te digo que con un teléfono móvil puedes hacer muchas cosas. Hay que entrenarse, hay que saber cómo grabar, cómo editar, cómo hacer todo este tipo de cosas, pero es lo que hablábamos antes con los idiomas. Cuantas más cosas sepas hacer, mejor, aunque luego tengas un equipo que las haga contigo. Excelente. Bueno, nuevamente, Carlos, agradecerte muchísimo. Uno de los mensajes también es de nuestro rector, del licenciado Juan Manuel Cosi, que te agradece muchísimo la predisposición por nuestra propuesta, por la propuesta que te hicimos y aceptaste, y te desea éxitos en tu trabajo. Así que, Carlos, eternamente agradecido y seguramente en algún momento nos volveremos a contactar y ojalá alguna vez poder vernos personalmente cuando todo esto vuelva a la normalidad y podamos viajar.
Ojalá. Hombre, yo espero que en la semana del 2021 podamos volver a hablar de qué pasará en el 2023. A ver si acertamos o fallamos. Muchas gracias a todos. Gracias a los que nos hayan. Gracias. Gracias y lo mejor. Hasta pronto. Excelente. Ese fue Carlos de Vega, español, pero que en este momento se encuentra en Washington para una cobertura especial por las elecciones allí en el país del norte. Así que bueno, esta fue la primera actividad del día con una presencia estelar como Carlos de Vega, subdirector del diario El País, con tanta experiencia que nos ha transmitido un montón de conceptos realmente muy interesantes. Ya los invito, vamos a hacer un intermedio, vamos a cortar un ratito muy breve hasta las 16:30. A las 16:30 nuevamente una presencia internacional con Abel Rincón Vázquez en directo desde Barcelona, España, para su charla Hazlo. Nos vemos en un rato.